Buenos días, estimados amigos, hermanos en Cristo, Dios les bendiga. Saludos desde Trujillo, Perú. Nuevamente estoy grabando este tema que lo he titulado Donde está tu tesoro, ahí también estará también tu corazón. Basado en el texto del Señor Jesucristo en Mateo 6, versículo del 19 al 21, que también por supuesto lo voy a leer. Pero para hablar de este tema me gustaría centrarme en el tema de Génesis capítulo 4, versículo del 1 al 5, donde dice Caín y Abel. Dice la escritura entonces el versículo 1 al 5 de Génesis 4, dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Este hecho sucedido hace ya miles de años, allá en Génesis capítulo 4, versículo del 1 al 5, nos trae a nosotros la memoria de que los seres humanos, todos los seres humanos, somos seres creados por un ser superior. En este caso nuestro Dios nos creó precisamente para eso, para ser adoradores de Él. Y la palabra de Dios dice que no solamente debemos de ser adoradores de Él, sino que debemos de procurar ser de Él. O sea, en otras palabras, obedecer a Dios. Dice la Escritura que cuando Dios nos creó al hombre, al ser humano sobre la tierra, el ser humano fue creado conforme a su imagen y su semejanza. O sea, nosotros no fuimos creados por un animal o por una persona con una cabeza de cocodrilo o de lagarto. No. Nuestro Dios nos hizo conforme a su imagen y conforme a su semejanza. En otras palabras, los seres humanos tenemos que adorar a un solo Dios, a nuestro Creador, a nuestro Dios, a Jehová de los ejércitos, Elohim, Yahvé, ¿verdad? El Shaddai, ¿verdad? A ese Dios verdadero tenemos que adorar, ¿verdad? Hoy en día la gente adora cualquier cosa, adora una imagen de una persona, adora el dinero, adora un carro, adora los viajes, no sé qué, a dónde. O sea, el ser humano es adorador de todas las cosas. Sin embargo, hermano, nosotros los cristianos debemos de adorar a un solo Dios, ¿verdad? Y adorar significa reverenciar. Cuando tú haces de que tu primer pensamiento sea obedecer a algo, eso es lo que tú adoras, ¿verdad? Nosotros los cristianos obedecemos a Dios y entonces somos adoradores de Dios. Entonces dice la escritura, volviendo al texto, que Caín dice, tenía a su hermano Abel, ¿verdad? Ya lo he leído el texto. Y dice que un día, dice, andando en el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra. Como agricultor que era, Caín trajo el fruto de la tierra y Abel también trajo una oveja. O sea, de los primogénitos, él agarró la oveja más grande que él tenía, ¿verdad? Y trajo esa oveja, la más gorda, dice, de ellas. Y dice que los dos hicieron el altar a Jehová y adoraron a Dios presentando esas ofrendas. Pero ¿qué sucedió? Dice la escritura ahí en el versículo 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. ¿Verdad? Y el versículo 5 nos dice algo muy triste, dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Bueno,
No, no debemos de olvidar, hermanos, que para que nosotros agrademos a Dios, debemos de agradarle, ¿verdad? De la manera que a Él le agrada, no de la forma que queremos o pensamos, ¿verdad? Hoy en día a veces en el mundo religioso se hacen cosas de acuerdo a la voluntad de los hombres y de acuerdo a los pensamientos y los deseos de ellos. Pero muchas cosas que se hacen para Dios no necesariamente son del agrado de Dios. Por ejemplo, hoy en día supuestamente es veneración andar detrás de una imagen, ¿verdad? Bailando, moviendo el cuerpo, llenándose, tomando licor y haciendo toda una fiesta pagana en la calle. Eso para los que hacen eso es una adoración a Dios. Sin embargo, estamos segurísimos que Dios no recibe ese tipo de adoración, ¿verdad? Y mucho menos en una ofrenda. Eso no es ninguna ofrenda a Jehová. Dios, hermanos, se agrada por las ofrendas verdaderas. ¿Y por qué Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín? Bueno, probablemente, como dice la Escritura, ¿verdad? En Hebreos capítulo 11, versículo 4, dice que Dios se agradó de Abel, ¿verdad? ¿Por qué? De la ofrenda de Abel, ¿por qué? Porque él la hizo con fe. Y muerto, dice la Escritura, aún habla Dios por medio de esa ofrenda de Abel. O sea, en otras palabras, probablemente la ofrenda de Caín fue rechazada porque no se presentó, ¿verdad? Con fe. Y porque la manera que él hizo de procurarla hacer fue algo rutinario. Es decir, probablemente Caín la hizo por no dejar, o sea, agarró esos frutos y la trajo y lo hizo, ¿verdad? O sea, una ofrenda fue una ofrenda como algo que él estaba haciendo solo por llenar un requisito. O sea, en otras palabras, lo hizo, pero no significando nada para él. Probablemente, ¿verdad? Bueno, todas nuestras obras son pesadas delante del Señor. Todas son puestas en una balanza, ¿verdad? Nuestras ofrendas, nuestra vida, nuestros actos son puestos en una balanza. Y si ese acto, esa ofrenda que tú haces para Dios no es de su agrado, pues probablemente Dios no te la va a recibir, ¿verdad? Eso fue lo que sucedió con Caín, ¿verdad? Dice que él trajo una ofrenda a su manera, ¿verdad? Es como cuando vamos en estos tiempos presentes, ¿no? Vas a la iglesia y bueno, el domingo te acuerdas, cuando hablan de la ofrenda, te acuerdas que tenías que dar ofrenda. Entonces vas y corres y te metes tu mano en el bolsillo y sacas unas 2 moneditas o una moneda de sol. Hermanos, si tú has ganado en el mes o en la semana, te voy a poner un ejemplo, si tú has ganado 100 soles en la semana, ¿verdad? Y tú llevas a la ofrenda el día domingo un sol, prácticamente tú no estás dando ofrenda, lo que estás haciendo es burlarte de Dios, estás dando una limosna. Y a Dios no le agradan las limosnas, a Dios le agrada la verdadera ofrenda, ¿verdad? Hermano, esto no lo digo con tal de juzgar a alguien, no, no, no. Lo digo porque la palabra de Dios lo vamos a leer, cómo es que Dios acepta nuestra ofrenda, cómo es que Dios se agrada a nuestra ofrenda. La ofrenda de Abel fue de lo más grande, de lo más gordo. O sea, él no pensó en sí mismo, ¿verdad? Esa oveja que tengo ahí es mi primogénita, esa es la más hermosa. Esa oveja es para mí, o sea, yo la voy a agarrar, la voy a matar o me la voy a comer o la voy a vender. ¿Y por qué? Porque esa es mía. Probablemente Abel no pensó de esa manera. Él dijo, no, esa oveja que está ahí, por esa oveja que está ahí, que es mi primogénita, Jehová me ha bendecido. O sea, por esa oveja yo tengo todo. Entonces, esa oveja es de Jehová. Eso es la que le corresponde a él. O sea, en otras palabras, el corazón de Abel era un corazón agradecido, era un corazón que le daba lo primero a Dios. Nuestra vida, hermanos, debe ser algo que agrade a Dios, lo primero que agrade a Dios, ¿verdad? No lo que nosotros pensamos, ¿verdad? A veces
Hay personas, hay adoradores de Dios que creen de que con dar $5,000 o $3,000 ya ellos tienen derecho de ganarse el cielo. O como hacen algunas personas que no son cristianas, también que hacen grandes donaciones, donan $50,000, $500,000. Y para ellos eso es, y ellos creen que en realidad eso les va a llevar al cielo. Pero de repente están haciendo una donación sin fe, o sea, no con el fin de agradar a Dios. De repente para que la gente los vea o se dé cuenta que ellos hacen tal cosa. Así como hacen los políticos hoy en día, ¿verdad? En muchos lugares que regalan esto por aquí, por allá. ¿Para qué? Para recibir prebendas, para que ellos, para garantizar sus votos. ¿Verdad? No es así como funciona el asunto ante Dios. A Dios, hermanos y amigos, le agrada que tú te entregues primeramente a Él. La primera ofrenda que Dios nos pide, primeramente es la ofrenda de nuestra vida. ¿Sí? ¿Sí? Esa es la primera ofrenda. ¿Cómo estamos ofrendando nuestra vida delante de Dios? Porque las cosas materiales para Dios, eso no es nada. Así Abel le haya dado su ofrenda más grande, su primogénito más grande a Dios. Si él no la hacía con fe de agradar a Dios, probablemente a Dios tampoco no le hubiera agradado esa ofrenda. Pero él lo hizo de todo corazón, o sea, él se despojó. Él dijo, no, Dios me ha dado todo lo que yo tengo, entonces yo le voy a dar lo más grande que yo tengo. O sea, para mí Jehová o mi Dios es primero, ¿verdad? Esa es la verdadera ofrenda que Dios te va a recibir, estimado hermano, amigo. En esta tarde yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo estás dando tu vida a Dios, al ser que te creó? ¿De qué manera? ¿Estás ofrendando tu vida a Dios o la estás ofrendando al Dios de este mundo? ¿Sabes quién es el Dios de este mundo, amigo? Satanás. ¿Sí? ¿Sí? Él quiere que tú destruyas tu vida. Él quiere que tú no obedezcas a Dios. Él quiere que tú vivas una vida desordenada. Él quiere que vivas en el pecado, en el vicio, en la maldad. Y luego cuando tú mueras, ¿sabes cómo te quiere pagar ese enemigo? Te quiere pagar con la muerte eterna. O sea, él te quiere llevar al castigo eterno. Porque ahí ese es el lugar que él tiene reservado ahorita. ¿Verdad? ¿Sí? A ese lugar eterno, el castigo eterno, él te quiere llevar. ¿Sí? Porque Dios promete que a los que hacen su voluntad, se arrepienten de sus pecados y obedecen a Cristo, ¿verdad? Y hacen lo bueno, esos van a entrar a la vida eterna, al reino eterno de los cielos. Pero el que haga lo malo con su propia vida, ¿dónde crees tú que vas a pasar en la eternidad? Es que el diablo ahorita engaña a muchas personas diciéndole, quítate la vida, hasta les dice eso, creyendo de que con eso se van a terminar los problemas, ¿no? El pecado que uno vive y que uno tiene ahora, se lleva a la eternidad si no te arrepientes de ese pecado. ¿Sí? Así es. Entonces, Dios demanda, Dios pide, Dios ruega por nosotros para que nuestra primera ofrenda sea nuestra propia vida, ¿verdad? Entonces, Abel, lógicamente, como adorador de Dios, él quería eso para su Dios. Él quería amar a Dios, quería adorar a Dios. Y por eso él trajo la primera ofrenda de lo más gordo, de lo primogénito de su oveja, se la trajo a Dios. Y lógicamente esa ofrenda fue del agrado de Dios, pero no así la ofrenda de Caín, ¿verdad? Caín no fue un adorador perfecto en ese momento, fue un adorador que falló con su ofrenda y por eso no agradó a Dios. Hermanos, en estos tiempos nosotros necesitamos volver a ser adoradores verdaderos de Dios para que nuestras ofrendas Él las reciba, ¿verdad? Con olor fragante. Es muy importante que en estos tiempos nosotros entendamos que bajo la ley de Cristo tenemos y necesariamente tenemos que aprender también a ofrendar, hermanos.
De repente no vamos a ofrendar una oveja así como en la antigüedad, ¿verdad? Pero debemos de revisar qué estamos haciendo para Dios, cómo está nuestra ofrenda, ¿verdad? Eh, la palabra para entender, ¿verdad? A veces se confunde este asunto de, hermano, ¿qué debemos de dar? ¿Debemos de dar diezmo o debemos de dar ofrenda para Dios? En estos tiempos, ¿verdad? Bueno, primeramente tenemos que entender qué significa la palabra diezmo. La palabra diezmo viene del hebreo maser o mashra, que se traduce como diezmo o una décima parte. Eso es lo que significa la palabra diezmo. En el griego la palabra designa esa décima parte como apodecatos, apodecató, ¿verdad? Y en el hebreo también como en el griego, esos términos significan el pago o la dádiva de una décima parte o porción de nuestra ganancia, ¿verdad? Hoy en día, hermanos, se confunde el asunto del término de las ofrendas, ¿verdad? Y en muchos lugares, lastimosamente en la Iglesia de Cristo, a veces no se enseña cómo debe hacerse la verdadera ofrenda, ¿verdad? Cómo debe ser. Y hay cristianos que por falta de conocimiento, por falta de amor a Dios, por falta de madurez, ni siquiera le dan el diezmo a Dios. Y el diezmo, dice la Escritura, que se daba a los judíos lo tenían que cumplir el diezmo, ¿verdad? Los judíos que no cumplían esta parte, ellos eran acusados de robarle la ofrenda a Dios, o sea, los diezmos a Dios. Nosotros en el Nuevo Testamento encontramos muchos textos que nos ayudan a entender cómo deben ser nuestras ofrendas. Nuestras ofrendas deben de ser más generosas que el mismo diezmo, porque ya no vivimos bajo una ley, ¿verdad?, mosaica, sino que vivimos bajo una ley perfecta. Y esa ley perfecta se llama la gracia de Dios. El regalo de Jesucristo que nos ha dejado a nosotros los humanos. ¿Para qué? Para que ahora podamos darle a Dios generosamente, de una manera que a Él le agrada, de una manera que a Él la reciba, nuestra ofrenda. Entonces, hermanos, voy a leer un texto acerca de lo que habló Jesús de los tesoros en el cielo. Mateo capítulo 6, versículo del 19 al 21 dice así: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí también porque donde esté vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. O sea, acá, hermanos, encontramos una enseñanza tremenda de Jesucristo. Dice que donde está nuestro tesoro, ahí también estará nuestro corazón. Si nuestro corazón está puesto en las riquezas de este mundo, en acumular riquezas para nosotros mismos, ¿verdad? Hay personas que acumulan riquezas para sí mismas, ¿verdad? Pero nunca se despojan para otro o para Dios, ¿verdad? Nunca, ¿verdad? Son egoístas prácticamente, no comparten a los demás, ¿verdad? Y peor aún cuando un cristiano que tiene le niega un favor a otro cristiano. Eso sí es verdaderamente triste, hermano. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos de dar nuestro tesoro a Dios. ¿Y de qué manera tú le vas a dar tu tesoro a Dios? En la manera que tú también se lo das también a otro, ¿verdad? Así es. Todo lo que tú hagas acá en esta tierra será el tesoro que tú te llevas allá a la eternidad. Entonces, vamos a leer lo que dice acá la palabra de Dios. Esta es una pregunta que debemos de hacernos en esta tarde, ¿verdad? ¿Por qué nosotros como cristianos debemos ofrendar más que los judíos? O sea, más que el diezmo. ¿Por qué debemos de dar más que el diezmo? Porque la ley de Jesucristo está basada en sus mejores promesas que la ley de Moisés. Según Hebreo 8:6.
Y es verdad, las promesas de Cristo están basadas en los tesoros que Dios está preparando para nosotros, ¿verdad? O sea, en el corazón de dar, ¿verdad? Más que recibir. Otro punto es que porque estamos bajo un mejor pacto que fue confirmado con la sangre de Jesucristo, contrario a la ley de Moisés que fue confirmada con sangre de animales. En Hebreos 8:6 y Hebreos 9 del 12 al 20 ahí dice que Moisés confirmó, dice, esos sacrificios, ¿verdad? De animales, ¿verdad? Y para él, ese era el pacto que él había recibido, o sea, se daban animales en ofrenda y bueno, así se hacía, ¿verdad? Ese pacto, el pacto de Moisés. Sin embargo, bajo Jesucristo, hermano, ¿verdad? El pacto fue confirmado con la preciosa sangre de Jesucristo. En otras palabras, fue algo más perfecto, algo mejor. Por eso es que vivimos bajo la gracia de Jesucristo, no bajo la ley de Moisés. Y otro punto es que la misión de Moisés o de ellos era menor que la nuestra. Ellos debían de mantener una pequeña nación, pero nosotros necesitamos llevar el evangelio a todas las naciones. Ustedes saben, hermanos, que también podemos afirmar que en la época patriarcal, ¿verdad? Abraham y Jacob también dieron sus diezmos. La ofrenda bajo la ley de Moisés también dice, Dios acusó a Israel de robarle por no pagar el diezmo que era para la obra de él. Bajo la ley de Cristo es mandamiento ofrendar cada primer día de la semana, basado en 1 Corintios 16 del 1 al 2. ¿Verdad? O sea, también podemos decir de que cada iglesia tenía sus propios tesoros, dice, y la colecta era un acto de adoración. Lo que usted y yo le damos a Dios en nuestras ofrendas es un acto de adoración. Como tú lo das y la manera como tú lo das, eso representa cómo tú estás adorando a Dios, ¿verdad? O sea, en otras palabras, si mi ofrenda no es la correcta delante de Dios, eso es lo que yo estoy haciendo delante de Dios. O sea, precisamente no estoy adorando a Dios de la manera que a Él se agrada. Y a veces, hermano, eso no lo entendemos, pero eso repercute más adelante en nuestra propia vida, ¿verdad? A veces, hermano, no recibimos de Dios lo que deberíamos recibir. ¿Por qué? Porque nosotros mismos no hemos aprendido aún todavía a darle a Él lo que Él se merece. Sí, hermano, es una cosa recíproca, ¿verdad? Aunque Dios es bueno, pero dice la palabra de Dios que Él recompensará, ¿verdad? A los que hagan su voluntad en público y grandemente lo recompensará. Así que esa es la pregunta en esta tarde, ¿verdad? ¿Cómo primeramente estoy dando mi propia vida, mi propio ser delante de Dios? ¿De qué manera estoy agradando a Dios y de qué manera no lo estoy haciendo? ¿Verdad? A Dios le agrada entonces que le haga su propia voluntad, no la mía. Entonces, hermanos, en esta tarde, nosotros como cristianos debemos de agradar a Dios primeramente, más que nuestras propias ideas, nuestros propios deseos, ¿verdad? El tema de dar, hermano, ha sido parte de la relación misma del ser humano con Dios. Dios tuvo un plan para su creación, Él tuvo un plan para su redención, Él tuvo un plan para recuerden, hacer el arca, y tuvo un plan para el tabernáculo y todo lo demás. O sea, Dios siempre ha tenido planes. Y dentro de sus planes para nosotros, para los seres humanos, es que su iglesia precisamente fuera la casa de Dios, fuera un lugar en donde los adoradores de Dios entregan su propia vida, su propio ser, sus propios recursos. ¿Para qué? Para adorarle a Él. ¿Y de qué manera lo voy a adorar? Bueno, Dios no necesita cosas materiales, Él. Pero para agradar a Dios, yo tengo que ayudar a mi hermano. Tengo que hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo? Tengo que ir a visitar a mi amigo que está enfermo en el hospital. Y para eso necesito recursos, ¿verdad? Y precisamente para eso son las ofrendas, ¿verdad? Hay que predicar el evangelio en tal sitio, tal hermano va a viajar. Hay que darle dinero a él para que él viaje y haga la obra del Señor.
Para eso son las ofrendas, hermanos, ¿verdad? Hay que pagar las necesidades de la iglesia, ¿verdad? Las cosas que se necesitan. Para eso son las ofrendas, ¿verdad? No es para hacer rico a alguien, no. Es para hacer la obra de Dios, para hacer la voluntad de Dios. Entonces, hermano, nosotros en 2 Corintios 9, del 6 al 8 dice así: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Ahí vemos claramente que el texto está hablando de una reciprocidad, ¿verdad? En la medida que sembremos generosamente, vamos a cosechar generosamente. Y también dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Por eso es que en la iglesia de Cristo nosotros decimos que las ofrendas son voluntarias. Pero a veces, ¿verdad? En el mundo religioso podemos tomar la equivocación de que como son voluntarias, entonces, bueno, no debemos de dar ofrendas. Ahí sería nuestro error, ¿verdad? La voluntad de Dios es que aprendamos a ser dadores alegres, ¿verdad? Porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. O sea, los judíos bajo la ley de Moisés, ellos daban a Dios sus diezmos. Pero también aparte de eso, ellos también ofrecían a Dios distintos holocaustos, sacrificios, diezmos. Ellos ofrendaban, ellos hacían ofrendas voluntarias y también daban sus primicias, ¿verdad? De animales. Entonces, hermano, la voluntad de Dios desde el principio ha sido de que nosotros aprendamos a ser personas generosas y que le demos las primicias que tenemos a nuestro Dios. Hermano y amigo, entrega tus primicias a Dios. Primeramente, la ofrenda que Dios te pide es tu propia vida. Que tu ser, tus pensamientos, tu corazón sean para obedecer a Dios, para obedecer su palabra, ¿verdad? Recuerda lo que dice la palabra de Dios: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Para poder tener garantizado que a Dios le agrademos, primeramente debemos entregar nuestra propia vida a Dios. Y luego todo lo que Dios te da de tu trabajo, ¿verdad? Apartar algo de ti, el 10% y más, ¿verdad? Para Dios. Y esa va a ser tu ofrenda que le va a agradar a Dios. Y hacerlo no por obligación ni con tristeza, sino por amor a Dios, con agrado a Dios. Precisamente ese es el tema de esta tarde, ¿verdad? Que he tocado, ¿verdad? Caín y Abel fueron los primeros adoradores a Dios con esas ofrendas. Así que si nosotros queremos tener el agrado de Dios, debemos de dar primeramente nuestra propia vida y luego las cosas que tenemos, destinar una parte de lo que tenemos para Dios, pero de la manera que a Él le agrada. No de la manera nuestra o que querramos o pensemos, sino de la manera que a Dios le agrada. Y la manera que a Dios le agrada es que tú agrades a Dios con fe, con todo tu corazón, ¿verdad? Vuelvo a repetir, a Dios no lo vas a engañar. Si Dios te bendice es para que tú le devuelvas a Él lo que Él se merece, ¿verdad? No le des cosas a Dios que a Él no le vayan a agradar, porque solamente vas a perder tu tiempo. Hermanos, todos miembros de la Iglesia del Señor, demos a nuestro Dios nuestra propia vida como ofrenda y luego démosle a Él, materialmente hablando, lo que de Dios se merece, haciendo una ofrenda generosa con fe, dando lo mejor de nosotros para que el Señor pueda agradarse de nuestra vida. Hermanos, amigos, en esta tarde, Dios demanda de ti, te pide, te ruega, ¿verdad? Te pide que entregues primeramente tu vida a Él. Te arrepientas de tu pecado, obedezcas a Jesucristo como tu único Salvador. Te arrepientas de tus pecados, te bautices para que Dios te perdone tus pecados y luego de ahí en adelante empieces a vivir una nueva vida.
apartada del pecado. Y que tu propia vida sea como un tesoro. Dice la palabra de Dios, porque donde está tu tesoro, estará también ahí tu corazón. En la eternidad, hermano, solamente cristianos generosos son los que entrarán al reino de Dios. Cristianos arrepentidos, cristianos que amaron a Dios de todo corazón, con todo lo que tenían, esos son los que entrarán al reino de Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta tarde, Dios me los guarde. Es un placer para nosotros llevarles siempre el mensaje. Saludos a todos donde se encuentren, ¿verdad? Y nuestras oraciones de Trujillo, Perú para todos ustedes. Dios les bendiga. Abrazos.